Hola queridos amigos, querida familia y todos los que nos visitan aquí en la Iglesia de la Bahía de Bay Church Ministerio en Español. Les cuento que estamos ubicados en Concord, California, si algún día tenemos la dicha de que vengan y nos visiten. Bueno, gracias a ustedes, a los que nos ven a través del internet, por permitirnos entrar a sus hogares y compartir este tiempo en el estudio de la Palabra de Dios. Bueno, les contamos que estamos en una serie de mensajes sobre el Sermón del Monte que se encuentra en Mateo capítulos 5, 6 y 7. El Sermón del Monte es el sermón más importante que Jesucristo enseñó y Jesucristo es el maestro más grande que ha existido y que existirá en toda la historia de la humanidad. Hoy nuestro tema se trata de Mateo 5, del 33 al 37 y lo hemos titulado Habla siempre con la verdad y cumple tu palabra. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, Señor, yo te doy muchas gracias, Padre, por este privilegio que me das de traer el mensaje de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que estés hoy con nosotros, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, que nuestras mentes permitas que se cambien conceptos equivocados que hubiéramos entendido, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, que podamos ponerla por práctica, Señor. Precioso Espíritu Santo, te invitamos a que vengas y estés aquí con nosotros, que seas el que nos enseñe, nos guíe y cuando terminemos esta enseñanza, seamos cambiados y transformados por el poder de tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces quiero hacer una introducción a este tema porque vamos a hablar de algo muy importante y este tema viene en un momento histórico impresionante porque vamos a poder analizar y determinar lo que Dios está enseñando hoy. Debemos recordar que hay dos mundos que conviven simultáneamente. Tenemos el reino de este mundo que está bajo el maligno y tenemos el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos que sucede en el mundo de hoy? Hoy en día que vivimos en una sociedad que degrada la verdad y mezcla la verdad con otras cosas. Por ejemplo, hemos visto que hoy en día a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Por consiguiente, las nuevas generaciones y la mayoría de la gente hoy están muy confundidos acerca de cuál es la verdad, cuál es la mentira, quién está hablando la verdad o quién miente y por qué la gente dice mentiras. Pero la verdad es que absolutamente todo ser humano al hablar puede que en sus palabras esté hablando cosas falsas, que haya falsedad en el ser humano. El único ser que nunca ha mentido ni que se ha equivocado es Jesucristo y la palabra de Dios no tiene errores. Por eso hablamos de la inerrancia de las Escrituras. No hay falsedad en la palabra, pero nosotros como seres humanos en algún momento podemos estar hablando falsedad. También vemos que los jóvenes hoy en día no creen en que haya una verdad absoluta, porque ellos ven a los adultos, a sus padres, a sus familiares y ven si ellos cumplen o no con lo que han prometido. También vemos que algunas personas hoy en día se venden por dinero. ¿Qué estoy diciendo? Algunas personas les pagan dinero para que actúen como testigos falsos en los juicios. Esto lo hemos visto en la historia. También les cuento que en los tiempos antiguos, estoy hablando probablemente de los últimos 50, 100 o 200 años, que la palabra tenía mucho valor. Por ejemplo, se hacían transacciones comerciales solo dando tu palabra. Hoy en día tenemos que utilizar los contratos, por ejemplo, para comprar una casa o para comprar un carro o para cualquier otro negocio, se requiere de escribir un contrato para que tengan la fe de que se van a cumplir las dos partes. Ahora nosotros como seres humanos, como creyentes o no,
somos mentirosos, exageramos y escondemos la verdad porque somos pecadores. Esa es la verdad, somos pecadores. Pero en esta historia que vamos a referir de por qué Jesucristo hizo esta enseñanza específica, es porque los fariseos se habían ideado un sistema de juramentos para mantener a Dios alejado o fuera de sus vidas. Querían similar que los juramentos no tenían un valor. Ahora lo vamos a ver dentro de la enseñanza. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien dice la verdad o no? Pues para eso hoy en día y se han usado los juramentos. Entonces hoy vamos a ver qué dice Jesús acerca de este tema y de cómo debe vivir un hijo de Dios dentro del reino de Dios. Entonces vamos a leer la escritura de Mateo 5, 33 al 37 y dice así. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces vamos a ver qué son los juramentos. Vamos a referirnos a la parte del Antiguo Testamento. Entonces, esto es importante para que podamos comprender el mensaje de hoy. En el Antiguo Testamento se hacían muchos juramentos. Son declaraciones hechas por una persona con el fin de prometer o garantizar que se cumplirá un voto o que una afirmación es realmente cierta. Los votos se pronunciaban, los juramentos se pronunciaban en un lugar sagrado donde un sacerdote o un profeta presidía la ceremonia. Se ponían en evidencia mediante la elevación de una o ambas manos. Ustedes recordarán, ahorita en el mes de octubre tuvimos la oportunidad de mirar por la televisión el juramento de la nueva jueza de la Suprema Corte. Aquí cuando se pone o se hace juramentar a alguien, debe colocar su mano derecha arriba y colocar la mano izquierda sobre la Biblia. También se invocaba el nombre de Dios para garantizar los resultados o la veracidad de una declaración. Así se consideraba a Dios como juez y a quien se debería responder por no cumplir el juramento. La violación de los juramentos se consideraba una situación bastante grave. Dicha violación es sinónimo de haber profanado el nombre del Señor. Profanar quiere decir es hacer uso indebido del nombre del Señor, es deshonrarlo o faltarle al respeto. Vamos a hacer un recorrido por las Escrituras para ver qué dice la parte del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 30, versículos 1 y 2, dice así. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Aquí vemos muy claramente lo que dice la palabra, que hay que cumplir nuestros votos. Ahora, ¿qué es perjurar? Perjurar es jurar en falso, es faltar a la fe ofrecida en el juramento. Luego aquí nos trae a la mente el tercer mandamiento que está en Éxodo 27 y dice así. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová
al que tomare su nombre en vano. Hoy lo vemos que es tan normal para la gente. En inglés dicen, oh my God, y todo el tiempo usamos el nombre de Dios en vano. Esto es algo que debemos remover de nuestro vocabulario. Debemos volver a la santidad, a la reverencia al nombre de Dios, a honrar el nombre de Dios y no usarlo en vano. No necesitamos, pues hay muchas palabras que pueden reemplazar una expresión vana que decimos a diario. Bueno, ahora hay una escritura que me gusta muchísimo. Está en el libro de Eclesiastés 5, 4 y 5. Es más actualizada, llega más a nosotros. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y mira las 5 para que te la memorices, porque a mí me ha ayudado mucho esta. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es mejor, como lo dice aquí, primero piensa si puedes cumplir o no lo que se te está pidiendo que haga o no te comprometas. Pero tampoco queremos que estés ahora imposibilitado para ayudar o servir en la iglesia porque tienes temor a no cumplir. Sabemos que pueden haber imprevistos, hay circunstancias que de pronto nos impiden cumplir o asistir o decir yo me comprometo a estar en la iglesia, voy a ayudar como quiero, voy a servir, pero que podamos ofrecernos a servir en el ministerio. Entonces llegamos al punto de ¿cuál es el verdadero problema aquí, verdad? ¿Por qué estamos en esta encrucijada de las mentiras, la verdad y los juramentos? Jeremías 17:9 dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Luego, el verdadero problema reside en el corazón del hombre. Está en nuestra naturaleza pecaminosa. Aún son las consecuencias que tenemos de la caída de Adán y Eva, del pecado original. Cargamos con nosotros parte de esa naturaleza pecaminosa, ese deseo de mentir, de no hablar con la verdad. También porque hay religiosidad, hay legalismo en nuestro corazón, o también porque hablamos irresponsablemente. No tenemos cuidado con nuestras palabras. Debemos llevar al punto de comprender la importancia y la grandeza de lo que es la palabra que sale de nuestra boca. Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por eso debemos estar muy pendientes de lo que vamos a hablar. Es mejor que nos mordamos la lengua antes de que una palabra salga de nuestra boca o hacer un compromiso. Y otra circunstancia es que realmente no hemos consagrado nuestra vida a Dios. Es importante que diariamente renovemos ese compromiso a servirle a Dios, a consagrar nuestra vida a Dios. Bueno, a través de la Escritura encontramos ejemplos de siervos de Dios que han hecho juramentos. Aquí les traigo una historia como ilustración. Es el mismo Abraham quien hizo que su siervo jurara. Esta historia la encontramos en el libro de Génesis, todo el capítulo 24. Resulta en esta historia que Abraham ya es bastante anciano. Recuerdan que él tuvo su hijo Isaac cuando ya tenía casi 100 años. Y ya como está tan viejito, él quiere conseguirle esposa para su hijo Isaac. Entonces, para ello, le encarga a su siervo, no mencionan el nombre aquí en la palabra, pero es un siervo de muchos años que maneja todos sus negocios, todas sus finanzas, todas las cosas de la casa, y le dice que lo va a juramentar delante del Señor. En ese entonces lo describe la palabra que el juramento se hacía, la persona debía colocar su mano, supongamos, debajo del muslo de la persona. Entonces viene el siervo y a Abraham lo llama y él debe colocar su mano debajo de su muslo. ¿Y cuál era el juramento? Abraham quería estar seguro que el siervo le consiguiera una esposa, primero que no fuera de los cananeos donde él estaba viviendo en ese momento. Él quería que él fuera a su tierra, a su parentela, y que de su propia familia le consiguiera una esposa.
Así es que este siervo hace el juramento, él coge 10 camellos, coge gente de su grupo de servidores, coge regalos y él va a la tierra de donde vino Abraham. Y estamos hablando de la Mesopotamia y específicamente aquí hablan de la ciudad de Nacor. Cuento la historia porque es una historia agradable, es muy feliz y hasta yo misma que tengo un hijo decía, una forma de cómo pedirle a Dios por una esposa para mi hijo. Yo sé que ustedes también lo van a tomar en ese sentido. Entonces este siervo llega allí. Sabemos que en casi todas las ciudades había un pozo donde llegaban las doncellas a sacar agua. Y este siervo le hace un pacto con Dios, le pide a Dios que le muestre cuál es esa mujer que Dios ha escogido para esposa para Isaac. Y él le dice que la mujer que baje su cántaro, le ofrezca a él agua y le dé de beber a sus camellos, esa ha de ser la mujer. Y qué hermosa historia. Sucede que todo pasa tal cual como este siervo le ha pedido a Dios. Y él se arrodilla y le da gracias a Dios por esa respuesta. Y así es como el siervo regresa y le trae a Isaac por esposa a Rebeca. Espero que esta historia nos llene de mucha gozo y fe y esperanza para los que anhelamos una esposa para nuestros hijos o un esposo para nuestras hijas, o ustedes las mujeres que están solteras esperando por un gran esposo. También la palabra nos habla que Dios mismo Él ha jurado, aunque Él no necesitaría jurar, porque sabemos que Él, como nuestro Padre, Dios cumple todas nuestras promesas. Dicen que en la Biblia hay más de 2000 promesas. No las conocemos, debemos leer la palabra para encontrar esos tesoros y saber qué es lo que Dios nos ha prometido y saber que Él no miente, que Él cumple lo que promete. No tenemos que estar dudando, ¿será que Dios me va a cumplir o no? No, Dios siempre nos cumple. Lo que pasa es que lo cumple en su tiempo perfecto, en el tiempo de Dios. Mas, sin embargo, mira, la Escritura dice que Dios también ha jurado. Mira, en Hebreos 6, 13, 14 dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Acuérdate que en la mayoría de casos, las personas siempre juran por alguien mayor. Como en nuestra antigüedad decíamos, lo juro por mi madre, te lo juro por mi padre. Eso decíamos nosotros como seres humanos. Pero Jesucristo, el Dios del cielo, Dios todopoderoso, dice que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. También tenemos otra ocasión en la Biblia en que Dios hace juramento. Lo encontramos en el Salmo 132, 11 y dice así: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. O sea, no se va a echar de para atrás. Dijo, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Ustedes recordarán que David tuvo muchos hijos, pero Dios le había prometido que específicamente su hijo Salomón sería quien lo sucedería en el trono. Y Salomón fue quien construyó el templo de Dios. Luego Dios siempre cumple sus promesas. Ahora hay otro tema que también encontré en las Escrituras y es algo que debemos tener muy presente, y es pensar en las consecuencias del voto. A veces hacemos promesas o votos sin pensar en las consecuencias, pero aquí en la palabra hay una historia bien interesante, aunque es triste, pero a veces para mí, yo digo, es fácil aprender de los errores de los demás y no que seamos nosotros mismos quienes aprendamos de nuestros propios errores. Esta historia está en el libro de Jueces, capítulo 11, del 30 al 40. Se refiere a un juez que se llamaba Jefté. Jefté en este momento tiene que salir a la guerra a pelear contra los amonitas. Y él le hace un voto al Señor diciéndole, si tú me haces vencedor, que yo venza contra los amonitas, cuando yo regrese a mi casa, la primera persona que salga a recibirme, yo te la entregaré en holocausto.
Y uno dice, pero ¿cómo se le ocurre a este hombre hacer semejante juramento o voto? Imagínate, hoy en día, yo lo miraba, hoy en día si viéramos, hay muchos hombres que trabajan en ventas, por ejemplo, tienen que hacer viajes a otra ciudad para cerrar un negocio. ¿Y qué tal que un hombre de estos le dijera, Señor, para que yo gane este negocio, que se cierre completamente, yo te entrego en el holocausto la primera persona que salga en mi casa a recibirme? Todos sabemos que si el esposo está casado, es un hombre casado, la primera que va a salir va a ser su mujer. Así lo hago yo en mi casa, salgo a recibir a mi esposo. O sus hijos, hijas, o hasta su perrito, ¿verdad? La mascota, ellos salen corriendo felices apenas sienten que su jefe, su amo, ha llegado a la casa. Y este hombre, sin pensarlo, saben que sucedió algo muy triste y doloroso. Cuando él regresa de la guerra a su casa en Mizpa, la primera persona que sale a recibirlo es su hija, con danza y con pandero, regocijándose en ella. Y cuando él la ve, él se rompe la ropa y dice, hija mía, hoy me has dado mucho dolor, porque él tenía solo una hija, no tenía más hijos ni hijas ni nadie, y ella era una doncella, era joven, nunca se había casado. Y ella le dice, hoy te has convertido en mi dolor, porque le he jurado a Jehová algo de lo cual no me puedo retractar. Y ella, conocedora de Jesucristo, de Jehová, de las promesas, de los juramentos, ella le dijo, es cierto, debes pagarle a Jehová el voto que le hayas hecho. Ella comprendió exactamente de qué se trataba, pero ella le pidió que le diera 2 meses para llorar su virginidad, su tristeza de que nunca llegó a casarse, a tener hijos. Esto nos enseña que debemos cuidar, pensar para hablar y no hablar para pensar, lo digo yo. Pensemos mirando las consecuencias de los votos o los juramentos que estábamos haciendo, a qué nos pueden llevar. Bueno, también en la parte aquí importante es saber, a la larga, ¿se pueden o no se pueden hacer votos? ¿O en qué momentos podemos jurar, verdad? Bueno, pues para mí me ha traído mucha luz también este estudio, porque indagué de lo que Dios dice sobre esto. Por ejemplo, yo soy colombiana, llegué a este país en el año 2000, y en el 2000, cuando tú llevas 5 años viviendo aquí en los Estados Unidos como residente permanente, puedes hacerte ciudadano americano. Yo en el 2006 presenté mis documentos para hacerme ciudadana, y cuando recibí la ciudadanía hay que hacer un juramento. Luego, punto 1, sí se puede hacer, y los casos en que podemos hacer. Ya siendo también ciudadanos, tenemos aquí en los Estados Unidos lo que se llama el juramento a la bandera. Mi esposo es miembro del concil de una ciudad donde vivimos, y antes de cada reunión, ellos se reúnen una vez al mes, hay que hacer el juramento a la bandera. Lo voy a repetir aquí en español, porque cada vez que lo tenemos que hacer colocándonos la mano derecha en nuestro corazón, eso me quebranta muchísimo. Y este juramento dice así: juro fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Es algo impresionante, hermosísimo, que te llega a lo más profundo de tu corazón. Luego sí podemos hacer juramentos. Otro juramento obviamente es cuando el día de que nos casamos, el día de nuestra ceremonia. Todos prometimos, le dijimos a nuestro esposo, a nuestro cónyuge: prometo serte fiel en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Tristemente, muchos hemos roto ese voto matrimonial. Muchas personas lo hacen, por eso vemos las grandes estadísticas de los divorcios. La semana pasada, nuestro hermano Manny nos habló sobre este tema del divorcio, el adulterio, el matrimonio, en fin. Nuevamente aquí en Estados Unidos tenemos otra cosa que se llama jury duty. Debemos servir como jurados en diferentes juicios. Cada 2 años nos envían en el correo una llamada a que nos presentemos para la selección de jurados, y si salimos calificados, debemos hacer un juramento de que vamos
a hacer un voto imparcial, un estudio imparcial de la persona que está siendo juzgada en este momento. También debes hacer declaraciones juramentadas. Si has sido testigo de un crimen o de alguna cosa, se requiere que des tu testimonio y que sea juramentado de que estás diciendo la verdad. Hay también diferentes profesiones que requieren el juramento. Lo vemos como los médicos hacen el juramento hipocrático, que se comprometen a proteger y guardar la vida de todo ser humano. Y los abogados también necesitan hacer ese voto para ejercer su profesión. Bueno, ahora llegamos a nuestra parte. Vamos a ver el versículo del 34 al 36, donde dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. También tenemos en Mateo 23, 16 al 22, tenemos que los israelitas dieron más otras cosas de por qué jurar, por el templo o por el oro del templo o por el altar que no es nada o por la ofrenda que está sobre el altar. Entonces ellos lo que querían eran evadirse de cumplir la ley de Dios, pero en este momento Jesús está hablando que todos los juramentos deben tener validez, porque todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él. Todo, por cualquier cosa que se jure, estamos hablando referente a Dios. Ahora el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces lo importante es que el sí de nuestra boca corresponda con el sí de nuestro corazón. Que nuestras acciones sean congruentes con nuestras palabras. Que tu honestidad esté siempre en tus labios. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Y ahora para cerrar, tenemos en Efesios 4:25 la palabra dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Para concluir, podemos decir que debemos pedirle a Dios que nos ayude a hablar con la verdad todos los días de nuestra vida, que podamos dar forma a nuestros pensamientos y a nuestras obras y que nuestras palabras se ajusten con la verdad. Como ya lo dijimos, que el sí de nuestra boca corresponda con el sí de nuestro corazón. Y la integridad del que ha nacido de nuevo hace que el juramento sea completamente innecesario, porque como hijo de Dios, tú tienes credibilidad. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que se han conectado, Señor. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, y te damos la oportunidad que hagas una oración, que te comprometas a recibirlo para que Él cambie tu vida. Si estás cansado de hablar mentiras, dile: Padre, Señor Jesús, ven a mi corazón, cámbiame y transfórmame, que ya no hable yo más mentiras, sino que hable con la verdad y siga tu palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Ayúdanos a hablar siempre con la verdad y que cumplamos la palabra que prometemos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.